Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Por aquel tiempo, muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «Esto los escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». A partir de esto, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de andar con él. Jesús dijo entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Con estos últimos versículos que compartimos en este domingo 21 del tiempo durante el año, concluye el discurso del pan de vida, que lo estuvimos siguiendo en las semanas anteriores. Ese discurso en donde Jesús explicaba a la multitud de oyentes en la sinagoga de Cafarnaúm el sentido profundo de la multiplicación del pan y los peces, el sentido de este acontecimiento como signo de la Eucaristía, el sentido de la Eucaristía como signo del banquete del cielo, como adelanto, anticipo de su persona, Jesús, en la encarnación, entregado para la vida de la humanidad y entregado también como alimento de los creyentes cada vez que celebramos hasta el final de los tiempos la Eucaristía. El discurso, por cierto, fue un fracaso, porque los que estaban ahí escuchándolo, nos dice el Evangelio según San Juan, comienzan cada vez, a medida que avanza el discurso, comienzan a avanzar en sentido contrario. Primero no entienden el signo. Después simplemente dejan de escuchar a Jesús porque empiezan a rezongar entre ellos, comentando lo que han escuchado antes y escandalizándose. Luego comienzan a discutir entre ellos y comienza la disensión que hace que el grupo se empiece a dividir y a atomizar. Y finalmente se van. Pero quedan los discípulos, podríamos decir nosotros. Todavía queda una esperanza. Y sin embargo, en la última sección del capítulo 6 nos muestra el mismo proceso que se había dado en la muchedumbre, nos lo muestra ahora en el grupo más cercano a Jesús. También los discípulos comienzan a rezongar. No entendemos lo que nos está diciendo Jesús. Este lenguaje es difícil, es duro, nos entra por los oídos, pero no llega a nuestro entendimiento ni a nuestro corazón. Jesús se da cuenta de lo que está pasando, los exhorta, trata de hacerlos entender, y sin embargo la reacción de los discípulos finalmente, o de la mayoría de los discípulos, finalmente es la misma de los que estaban antes en la sinagoga de Cafarnaúm. Desde ese momento, nos dice el texto, muchos de sus discípulos simplemente se volvieron atrás.
dejaron de seguir a Jesús, se desilusionaron de sus palabras, se escandalizaron de sus palabras, temieron probablemente lo que podría implicar el escuchar esa palabra. Y Jesús vuelve a emplazar, y ahora ya emplaza al círculo más íntimo, se vuelve hacia los 12. ¿También ustedes quieren marcharse? Y la respuesta de Pedro va a ser emblemática, va a ser una respuesta que brota del corazón del discípulo, pero que también brota de aquel que está haciendo cabeza de esta comunidad. Y Pedro va a hablar por él, pero también en nombre de los 12. La respuesta de Pedro apunta al seguimiento de la persona de Jesús. ¿También ustedes quieren marcharse?, les pregunta Jesús. Y la respuesta de Pedro no es: ¿y a dónde vamos a ir? ¿A dónde? No es esa la respuesta de Pedro. Pedro no apunta ni a un lugar a donde irse, ni a una instancia, ni a una institución en donde afirmar su adhesión a Jesús. Pedro apunta a una persona. ¿A quién? ¿A quién vamos a ir? Te hemos seguido a ti porque tus palabras nos hacen sentido. Te hemos seguido a ti porque tus palabras han calado hondo en nuestro corazón y lo han conmovido. Y por eso queremos seguirte, continuar siguiéndote. La pregunta de Jesús acontece en medio de una crisis grande en la comunidad. En una crisis en donde se puede perfilar ya la soledad de Jesús. Ha empeñado su vida en enseñar a estos discípulos, pero también en enseñar a la gran muchedumbre, y no se lo entiende. Es una crisis por ese lado, pero también es una crisis por el lado de la comunidad. Y ahora, después de este tiempo que lo hemos seguido, ¿qué pasa? ¿Cómo afrontamos este momento complejo? Muchos de los discípulos siguieron a Jesús embelesados por sus palabras, alucinados por los gestos, por las acciones que Jesús realizaba delante de ellos, por los milagros y los signos. Pero el momento de la crisis es un aterrizaje duro. Ahora, cuando el camino se pone cuesta arriba, ahora, cuando confesar la fe supone un acto de convicción y de valentía, ¿están dispuestos a seguirlo? Y la respuesta de Pedro es sí. En ti hemos encontrado sentido. La gran respuesta que el Señor siempre nos pide a propósito del seguimiento, a propósito de la vida de fe, se mide justamente en estos tiempos de crisis. Se mide y se tiene que meditar con el apuro del tráfago de las cosas que estamos haciendo. Sería muy fácil si pudiésemos cada cierto tiempo descansar, retirarnos y al calor de una estufa, al abrigo de una pausada meditación solitaria, decirle al Señor: sí, quiero seguir en este camino. Sin embargo, la elección la tenemos que hacer en la marcha, sobre la marcha, en medio de los conflictos, en medio de las crisis. Ahí es cuando el Señor nos pregunta a nosotros, del mismo modo como lo hizo a sus discípulos y apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Y la respuesta nuestra es la que tiene que dar, la respuesta que nosotros tenemos que dar es la misma respuesta que da Pedro. ¿Y a quién vamos a ir? En ti hemos encontrado sentido.